Tanques, cañones y barcos. Un video propagandístico viral del Partido Comunista Chino suscita controversia, con llamamientos a una tercera guerra mundial que despiertan inquietud. Pero aquí está la vuelta de tuerca. El grito de guerra no es para los soldados, sino para los amantes de los videojuegos del país. Se dirige al público más joven, porque la mayoría de los combatientes son hombres jóvenes y activos. El vicesecretario de Estado estadounidense Kurt Campbell da la voz de alarma ante la oleada de lo que denomina inmigrantes económicos que llegan a Estados Unidos procedentes de China. ¿Y cómo responde Beijing? Creo que es justo decir que el gobierno chino es consciente de ello y probablemente esté un poco preocupado, pero no creo que por el momento esté tomando medidas para frenarlo. Y las empresas taiwanesas tienen en mente planes de emergencia en caso de una invasión china. ¿Cuál es su plan B? Las tensiones se disparan tras los ataques sin precedentes de Irán contra Israel. La pregunta es, ¿está China participando de alguna manera en los ataques? Retrocedamos y miremos a nuestro propio país. ¿Cuántas de nuestras organizaciones gubernamentales están utilizando tecnología de drones DJI o de otros fabricantes chinos? Beijing insinuó por primera vez que el hombre que ejecutó por espionaje vendió secretos a Washington. La administración Biden apuesta fuerte por la fabricación de microchips en Estados Unidos. Damos una mirada más de cerca a una inversión de más de $6.000 millones en un importante fabricante de semiconductores. Y los amantes de la moda podrían encontrarse con una enfermedad no deseada provocada por virus respiratorios transportados en abrigos de piel procedentes de China. Según informes, al menos 5 granjas peleteras de China suponen una amenaza para la salud humana. Bienvenidos a China en Foco. Mi nombre es Julián Bertone. Muchas gracias por estar con nosotros. Bombas, ataques aéreos y nacionalismo. Un video viral de propaganda china está suscitando reacciones encontradas entre los internautas. Algunos dicen que utiliza terminología de videojuegos para representar un escenario de tercera guerra mundial con China liderando la batalla. Veamos de qué se trata. Tanques, aviones, cañones y botas sobre el terreno. Este video musical viral muestra a tropas chinas realizando rondas de detonaciones y ataques con misiles. Su mensaje es que el ejército del régimen es, y cito, aterradoramente poderoso en una nueva temporada de juegos. Es una especie de intento de reunir a los jugadores y los teleadictos en China para conseguir con el sentimiento nacionalista. Una preparación general para la guerra en Taiwán y para probar básicamente si la gente responde bien. El término temporada de juegos suele referirse a la final mundial de fin de año en las competencias de videojuegos, lo que últimamente se está convirtiendo en una referencia a una tercera guerra mundial entre los internautas. La publicación del video desencadenó una ola de sentimientos nacionalistas en Internet. Algunos dijeron que a diferencia de las 2 guerras mundiales anteriores, China está preparada para ganar una tercera. Otros, en la sección de comentarios, pidieron un enfrentamiento contra Estados Unidos y Japón para unificar al mundo. Uno de ellos dice, si va a estallar una guerra mundial, primero debemos eliminar a Japón. Al menos deberíamos destruir rápidamente su ejército y sus municiones. Pero, ¿está alguno de estos jugadores preparado para luchar en el frente? La gente que vocifera en Internet no está preparada para el combate en absoluto, pero es para aumentar e impulsar el sentimiento general en China. Atrae al público más joven, porque la mayoría de la fuerza de combate serán hombres jóvenes y activos. El video fue publicado en una cuenta de redes sociales de la Liga Juvenil Comunista, pero posteriormente fue borrado. Algunas personas consideraron que la grabación contiene militares y armas estadounidenses. También suscitó discusiones en Internet. Un internauta citó al novelista inglés George Orwell diciendo: «Toda la propaganda de guerra, todos los gritos y las mentiras y el odio provienen invariablemente de gente que no está luchando». Hay comentarios que sugieren, ya sabes, mira lo que hizo Alemania en la última guerra mundial, ellos también se creían poderosos, pero no terminaron bien, así que nunca hay que sobreestimarse. Los videojuegos son muy populares entre los jóvenes chinos. Tanto es así que incluso se llegó a un punto en el que a menudo se utilizan terminologías propias de los deportes electrónicos para compararlos con los escenarios de la vida real. El PSG se encarga directamente de supervisar el sector de los videojuegos y puso en marcha una serie de políticas para controlar la industria.
En la sección de comentarios de muchos de nuestros videos nos preguntan ¿por qué el régimen chino piensa que Taiwán es suya? Y es una buena pregunta, porque tiene que ver con la naturaleza del Partido Comunista Chino. La misma naturaleza que, por ejemplo, le hace pensar que el Tíbet también le pertenece. Lo mismo que el Mar del Sur de China o incluso muchas aguas en disputa del Indo-Pacífico, donde directamente está construyendo islas artificiales y armándolas con su ejército. Pero por aquí no podemos decir mucho sobre esta naturaleza, a qué aspira y sus intenciones geopolíticas. Pero puedo compartirles un artículo titulado El diablo y la China comunista, desenmascarando la naturaleza demoníaca del PSC. Se los dejo aquí arriba o aquí abajo en la descripción del video para que lo lean por ustedes mismos. Recuerden, no se queden solo con lo que podemos contar por YouTube. Estos artículos que les comparto son imprescindibles para comprender un panorama completo que no podemos contar por estas grandes plataformas. Léanlo. Esos pocos minutos de lectura serán una gran inversión de tiempo. Entre los inmigrantes ilegales que atraviesan la frontera sur de Estados Unidos, los chinos son el grupo de mayor crecimiento. Pero ¿realmente huyen de la pobreza como dicen las noticias y las agencias? Esto es lo que dijo el subsecretario de Estado Kurt Campbell en un debate público la semana pasada. Steve, it has not gotten enough attention, but it is a remarkable thing. The number of Chinese economic migrants that No se le presta suficiente atención. El número de inmigrantes económicos chinos que llegaron a Estados Unidos en los últimos meses asciende a decenas de miles, quizás cientos de miles. Muchos de ellos tuvieron que gastar una enorme cantidad de dinero para conseguir los pasajes de avión y luego unirse a estos grupos que vienen a Estados Unidos. Creo que es justo decir que el gobierno chino es consciente de ello y probablemente esté un poco preocupado, pero no creo que por el momento estén tomando medidas para reducirlo. La verdad es que las cifras que estamos viendo son grandes y, francamente, preocupantes. The truth is the numbers that we're seeing are large and frankly of gathering concern. El término inmigrante económico se refiere a las personas que deciden trasladarse únicamente para mejorar su situación financiera. Algunos sostienen que este grupo quita puestos de trabajo y prestaciones sociales a los autóctonos. Beijing respondió a las declaraciones de Campbell el miércoles, afirmando que China se opone firmemente y tomará medidas enérgicas contra todas las formas de inmigración ilegal, pero no reveló más detalles sobre cómo procedería. El general de brigada retirado de las Fuerzas Aéreas estadounidenses, Robert Spalding, afirmó que estos inmigrantes ilegales chinos podrían suponer una amenaza sin precedentes para la seguridad nacional de Estados Unidos. El verdadero peligro es que están aquí, en el corazón de Estados Unidos. Es un riesgo enorme. Y no creo que la gente se dé cuenta de que una cosa es tener armas nucleares y todas esas armas que fabrica el Partido Comunista Chino, y otra es que no hacen falta armas sofisticadas si tienes 2 o 3 divisiones sobre el terreno. Así puedes acabar con infraestructuras civiles muy fácilmente. Lo primero que hay que hacer es asegurar la frontera, y lo segundo es deportar a toda esa gente. Según las estadísticas oficiales de la patrulla fronteriza, el año pasado se detuvo a más de 37.000 inmigrantes chinos en la frontera sur de Estados Unidos. Esto es casi 10 veces más que el año anterior, y más del doble del total de inmigrantes capturados en los últimos 10 años. Una demostración de fuerza dirigida a China. Estados Unidos, Japón y Corea del Sur concluyeron el viernes unas maniobras de 3 días en el mar del este de China. Durante las maniobras, el presidente Biden recibió a los dirigentes de Japón y Filipinas. Su conversación se centró en las crecientes agresiones de Beijing en aguas en disputa. Quisiera reiterar una vez más que Estados Unidos, en colaboración con nuestros aliados en la región, es decir, Corea del Sur y Japón, está bien preparado, bien posicionado para defendernos y defender a nuestros aliados. En las maniobras participaron varios destructores de misiles estadounidenses y surcoreanos y un buque de guerra japonés. Estas maniobras se producen tras la creciente agresividad de China en el Mar del Sur de China. Barcos guardacostas chinos embistieron a barcos filipinos, les dispararon con cañones de agua y dirigieron rayos láser a sus tripulantes, todo por disputas territoriales.
Creo que informarse de verdad es más que solo conocer los hechos, es investigar, es buscar la verdad para ser libre. ¿Quieres saber más? ¿Quieres llegar a la fuente? Venga con nosotros al Descubierto, un programa donde no solo compartimos las noticias, sino que también vemos los hechos desde diferentes ángulos y de manera imparcial. Suscríbase gratuitamente a nuestro canal Al Descubierto y usted podrá tomar una decisión informada. Lo esperamos de lunes a viernes en YouTube y en Epoch TV, 19:30 hora del este. Altos funcionarios de Estados Unidos y Filipinas se reunieron en el Departamento de Estado. Las disputadas aguas en el mar del sur de China ocuparon el primer lugar de la agenda. Pero, lo que es más importante, estamos decididos a hacer valer nuestros derechos soberanos, especialmente dentro de nuestra zona económica exclusiva, y de acuerdo con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y el laudo arbitral. En la reunión participaron los secretarios de Defensa y Asuntos Exteriores de ambos países, así como sus asesores de seguridad nacional. El secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, declaró que Estados Unidos está al lado de Filipinas contra la coerción en el mar del sur de China, y el secretario de Estado, Anthony Blinken, afirmó que ambas naciones comparten el compromiso de un Indo-Pacífico libre y abierto, incluido el mar del sur de China. La reunión se produjo un día después de que los líderes de Estados Unidos, Japón y Filipinas se reunieran en la Casa Blanca. Horas antes, el régimen chino convocó a diplomáticos japoneses y filipinos para expresar su descontento por la cumbre. Hay sangre en el agua en torno a Taiwán. Varios grandes fabricantes de la isla están sopesando la posibilidad de abrir sedes secundarias en el extranjero. Es para mitigar las interrupciones en caso de que China invada Taiwán. El Partido Comunista Chino considera a Taiwán como parte de su territorio, a pesar de que nunca gobernó ni poseyó la isla, y prometió recuperarla por la fuerza si es necesario. KPMG es un gigante de la fiscalización y la auditoría, y un socio de su filial en Taiwán declaró al Financial Times que tiene clientes que planean una segunda sede. Así habrá un respaldo en caso de emergencia. El director nacional de una consultora global en Taiwán dijo a sus clientes lo siguiente: tienen que preguntarse si un conflicto nos obliga a dejar de operar en Taiwán durante 6 meses o un año. ¿Cómo podemos sobrevivir? Allí no necesitas relaciones con los inversores, pero no puedes sobrevivir sin finanzas, nóminas y cuentas por cobrar. En cuanto a las opciones de ubicación, Singapur, Japón, Suiza y los Países Bajos figuran entre las opciones para nuevas sedes. Al parecer, Estados Unidos no está en la lista por motivos fiscales. Si se produce un conflicto, Estados Unidos también podría verse afectado. En la actualidad, Taiwán fabrica más del 90% de los semiconductores más avanzados utilizados en Estados Unidos. Cambiando de tema, unos correos electrónicos recientemente revelados ponen de manifiesto las conexiones entre las autoridades sanitarias estadounidenses y el infame laboratorio de virología de Wuhan en China. Un alto asesor del Dr. Anthony Fauci mantuvo correspondencia con un zoólogo que canalizó dinero al laboratorio. Los correos electrónicos muestran que el asesor, el Dr. David Morens, envió al menos 4 mensajes a Peter Daszak, un zoólogo británico que también es presidente de Eco Health Alliance. Los correos se enviaron en abril de 2020, julio de 2020 y febrero de 2022, utilizando la cuenta de correo electrónico personal de Morens. Los intercambios se centraban en una subvención del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, a EcoHealth, destinada a la investigación de los coronavirus de los murciélagos. EcoHealth canalizó el dinero de esa subvención al Instituto de Virología de Wuhan. Este es el laboratorio que está siendo investigado por ser el posible origen del COVID-19. Desde entonces se suspendieron las subvenciones. El Subcomité Especial de la Cámara de Representantes sobre la pandemia de coronavirus de Estados Unidos hizo públicos el jueves los nuevos correos electrónicos diciendo que vinieron de un denunciante. El presidente del comité, el congresista Brad Wenstrup, dijo que los correos muestran, y cito, nuevos intentos del Dr. Morens de subvertir la transparencia pública. El contenido de estos mensajes secretos enviados al laboratorio de Wuhan no podemos revelarlos por acá. Como saben, estamos restringidos en lo que podemos decir por YouTube. Pero les dejo aquí arriba o aquí abajo
Un artículo que no pueden perderse si quieren saber un poco más sobre qué estuvo pasando entre este laboratorio, que muchos suponen fue el origen de la pandemia, y autoridades sanitarias estadounidenses. Léanlo y recuerden, unos pocos minutos de lectura pueden ser una gran inversión de tiempo futuro. Muchas gracias a todos por estar con nosotros. Están ocurriendo ataques sin precedentes en Medio Oriente, y una de las preguntas es, ¿participan en estos ataques componentes de fabricación china? Expertos dicen que la respuesta está en los drones iraníes derribados. El domingo Irán lanzó cerca de 360 drones suicidas y misiles hacia Israel en un primer ataque directo desde su propio suelo. El ataque fue una represalia por un bombardeo israelí que mató a 2 altos generales iraníes. Juntos, interceptamos el 99% de las amenazas contra Israel y frustramos el ataque de Irán. No se informó de víctimas y se causaron muy pocos daños. Ahora crece la preocupación sobre si el conflicto podría convertirse en una guerra regional total. Los países occidentales piden a Israel que reduzca la tensión. China también expresó su preocupación el lunes, pidiendo un alto al fuego, aunque no llegó a condenar a Irán. Israel se mostró decepcionado con la respuesta de China e indicó que esperaba una condena más enérgica. Aunque aún no están claros los modelos concretos de los drones iraníes derribados, algunos expertos taiwaneses afirman que podría tratarse de piezas fabricadas en China. El ejército israelí afirmó que los 170 drones iraníes probablemente pertenezcan a su línea Shahed. El pasado mes de junio, investigadores occidentales hallaron piezas chinas en un dron Shahed iraní derribado por Ucrania. El descubrimiento reveló que las piezas chinas seguían llegando a Irán, que prestaba apoyo a su programa de drones. Un experto taiwanés en drones afirmó que muchos drones iraníes derribados en Ucrania y la Franja de Gaza tenían piezas de fabricación china, e Israel podría rastrear el origen de las piezas una vez diseccionados los drones recuperados. Esto se debe a que los cambios en el suministro no suelen producirse en pocos meses. Y en este contexto de crecientes tensiones en Medio Oriente, Biden se reunió con el primer ministro iraquí. Y una de las cosas de las que hablaron y preocupan es un posible resurgimiento de ISIS. Pero como saben, este es un tema sensible del que no podemos hablar por aquí. Pero les dejo aquí arriba o aquí abajo en la descripción del video un artículo para que lo lean por ustedes mismos. Recuerden que por YouTube no podemos contar todo lo que nos gustaría y por lo tanto no podemos armar un panorama completo de lo que ocurre en el mundo y de cómo se enlazan los acontecimientos. Por eso les comparto artículos para que no se pierdan piezas importantes del rompecabezas. Los pocos minutos de lectura que dediquen a ellos les aseguro que son una gran inversión de tiempo futuro. Hoy en día es muy difícil estar informados debidamente. Y como van las cosas con la censura, cada vez va a ser más difícil enterarse de la información verdaderamente importante, de esa que nos ayuda a entender la realidad y a tomar buenas decisiones, y nos da más libertades. Así que los invito a ser precavidos y a proveerse de ahora en adelante de fuentes de noticias confiables, como nuestro medio hermano The Epoch Times en español. Un espía chino fue asesinado por vender secretos de Estado a Estados Unidos. Eso es lo que parece sugerir una campaña de la prensa estatal china. Un vídeo presume del éxito de China en la lucha contra el espionaje extranjero. Se acerca a un espía llamado Huang Yu. Fue ejecutado en 2016 por vender secretos de Estado. El vídeo no menciona para qué país extranjero espiaba, pero muestra imágenes de la sede de la CIA. China afirma que el espía entregó secretos, incluidas comunicaciones militares, a un gobierno extranjero. Los medios de comunicación informan que fue ejecutado un mes después de su condena. Por su parte, el director de la CIA declaró el año pasado que la agencia estaba trabajando para reconstruir su red de espionaje en China, y Beijing prometió contramedidas en respuesta. Hace más de una década, China persiguió una serie de operaciones de la CIA, matando o deteniendo a una docena o más de fuentes. El año pasado, China también actualizó su ley contra el espionaje, prohibiendo la transferencia de cualquier información que se considere relacionada con la seguridad nacional. La medida inquietó a algunas empresas e inversores extranjeros. Una cosa que tienen que saber es que en China corre peligro cualquier persona que el Estado
considere una amenaza o un enemigo. Y el régimen chino se vale de cualquier excusa para señalar, acusar y encerrar a las personas que puedan hablar en su contra. Para poder entender esto, es muy importante conocer los testimonios de víctimas de violaciones de derechos humanos en China y no quedarse con las versiones oficiales del Partido Comunista Chino o PSC sobre los acontecimientos que muchas veces está manipulada para hablar a su favor o para restar importancia a lo que en Occidente consideramos como genocidios, como ocurre con la etnia uigur en Xinjiang. Les dejo aquí arriba o aquí abajo un artículo que cuenta la historia de una pareja detenida en China por querer acudir a la Embajada de la Unión Europea para reunirse con representantes del bloque para denunciar que las autoridades chinas los estaban acosando. Y este es solo un ejemplo de las miles de detenciones arbitrarias que ocurren diariamente en la China comunista. Pero todo esto no se puede contar por aquí, por YouTube. Así que no dejen de leer este artículo que les comparto. El fin de semana el canciller alemán Olaf Scholz pidió a Irán que deje de atacar a Israel. Lo hizo al iniciar su viaje en China, que comenzó con una visita a Chongqing. Se trata de una metrópolis que sirve de base de producción para la industria automovilística china. Su viaje se produce mientras la mayor economía de Europa sigue dependiendo de China. Berlín dijo el año pasado que se desmarcaría, pero China sigue siendo el mayor socio comercial de Alemania. La inversión directa alemana en China alcanzó una cifra récord, 12.900 millones de dólares, un aumento de más del 4% respecto al año anterior. El país también sigue siendo un mercado clave para las grandes empresas alemanas. Scholz estuvo acompañado por los máximos responsables de las empresas alemanas, incluidos los directores generales del gigante tecnológico Siemens, el fabricante de automóviles de lujo Mercedes-Benz y la empresa química Merck KGaA. Grupos de defensa de los derechos humanos instan a Scholz a que haga hincapié en la importancia de los derechos humanos durante su visita. Creo que informarse de verdad es más que solo conocer los hechos, es investigar, es buscar la verdad para ser libre. ¿Quieres saber más? ¿Quieres llegar a la fuente? Venga con nosotros al Descubierto, un programa donde no solo compartimos las noticias, sino que también vemos los hechos desde diferentes ángulos y de manera imparcial. Suscríbase gratuitamente a nuestro canal Al Descubierto y usted podrá tomar una decisión informada. Lo esperamos de lunes a viernes en YouTube y en Epoch TV, 19:30 hora del este. Samsung destronó a Apple como primer fabricante de teléfonos celulares. Ocurre después de que los envíos de smartphone del gigante de Silicon Valley cayeran en el primer trimestre de 2024, además de verse perjudicado por la intensificación de la competencia, principalmente de los fabricantes de teléfonos Android que aspiran al primer puesto. Samsung se convirtió en el primer fabricante de teléfonos móviles del mundo, superando a Apple en el primer puesto. Así lo indican las cifras publicadas este fin de semana por la empresa de investigación IDC. Se calcula que los envíos de teléfonos de Apple cayeron un 10% en el primer trimestre de este año. Su cuota de mercado se redujo al 17,3%. Barton Kelso, alguien familiarizado con la industria de los teléfonos móviles, dijo, y cito, «Ocurre a pesar de que Apple tiene un mejor apoyo del App Store y desde el Genius Bar, soporte técnico en línea y una mejor seguridad». La gente simplemente no está interesada en esas cosas. Quieren lo llamativo, quieren mejores cámaras, quieren un teléfono más fácil. Y Samsung también tiene mejores precios que los dispositivos de Apple. Los dispositivos de Apple parecen volverse obsoletos rápidamente. Y creo que la gente está cansada de pagar $1,500 o más por un iPhone, que va a ser obsoleto luego de un año, cuando casi se puede obtener el mismo producto con un Samsung, incluso pagando un poco menos por un producto de mejor calidad. El fabricante de iPhone parece estar sufriendo a medida que sus rivales intensifican la competencia. La empresa surcoreana Samsung lanzó nuevos modelos insignia durante este periodo, impulsando un fuerte aumento de las ventas. Hace tan solo 3 semanas, Samsung declaró que esperaba unos beneficios incluso mejores de lo previsto por los analistas. El beneficio operativo del primer trimestre se multiplicará por más de 10 hasta casi $4.900 millones.
Así que una de las otras cosas con los dispositivos de Samsung es que fueron los primeros en adoptar el USB-C. Y eso significa que si usted consigue un teléfono Samsung, se puede cargar con casi cualquier cosa. Ahora con Apple fuera del USB-C, la gente podría dejar de usar iPhones. China también parece un problema para Apple, ya que los expertos del sector estiman que sus ventas en ese país se redujeron casi una cuarta parte en las 6 primeras semanas del año. Algunas empresas y organismos públicos están restringiendo el uso de sus teléfonos en el país por motivos de seguridad nacional. Estas medidas reflejan las restricciones impuestas por el gobierno estadounidense a las aplicaciones chinas por motivos de seguridad. La administración Biden proporcionará hasta $6.400 millones en financiación directa a Samsung Electronics. El dinero se destinará a desarrollar un clúster de fabricación de chips informáticos e instalaciones de investigación en Texas. La financiación forma parte de una inversión total que se espera supere los $40.000 millones, si se tiene en cuenta el dinero privado. La ayuda gubernamental procede de la Ley Chips y Ciencia, cuyo objetivo es reactivar la producción nacional de chips informáticos avanzados. La secretaria de Comercio estadounidense Gina Raimondo afirma que el proyecto propuesto convertirá a Texas en un destino de vanguardia en el campo de los semiconductores. Raimondo espera que el proyecto cree al menos 17.000 puestos de trabajo en la construcción y más de 450 en la fabricación. Se espera que la primera fábrica esté operativa en 2026 y la segunda en 2027. Detrás de glamorosas prendas de pieles de animales, un grupo de protección animal descubrió que un virus emergente que portan los productos de lujo podría infectar a los seres humanos. China produce más pieles que ningún otro país, pero expertos advierten de que las granjas peleteras podrían provocar la aparición de virus respiratorios en los humanos, porque los animales criados allí son susceptibles a ellos. Según Humane Society International, se descubrió que 5 granjas peleteras del norte de China presentan un alto riesgo de enfermedad para el ser humano. Diversos virus se están desarrollando rápidamente entre las especies animales que albergan, entre ellas zorros, pisones y mapaches. Los datos del año pasado muestran que en estas granjas hay entre 2.000 y 4.000 animales a la vez, y expertos explican que las altas poblaciones provocan malas condiciones de vida, el espacio limitado, la falta de higiene e incluso las conductas anormales de los animales contribuyen a ello. La proximidad permite que las cepas del virus se mezclen y circulen con rapidez, lo que podría ayudar a que se conviertan en algo más adaptable para asaltar a otros huéspedes como los humanos. Pero este problema no es nuevo. Datos de científicos chinos sugieren que los mapaches pudieron estar implicados en mutaciones de coronavirus que acabaron infectando a los humanos. El Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales de China no respondió a preguntas de los medios de comunicación sobre los problemas de seguridad. ¿Qué papel juega China en la crisis del fentanilo en Estados Unidos? Una comisión del Congreso reveló que el régimen comunista está subvencionando las exportaciones de fentanilo mortal, lo que agrava la emergencia de opiáceos en Estados Unidos. La RPC y el PCC no son meros espectadores, son los principales impulsores. La Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley dirigido contra las importaciones chinas de crudo iraní. Ocurre tras el ataque con drones de Irán contra Israel. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, toma medidas sobre la ayuda de guerra a Israel, Ucrania y Taiwán. Tenemos más información sobre un nuevo paquete de ayuda y sus particularidades. Y el canciller alemán se esfuerza por evitar que China lo espíe durante su viaje al país. ¿Qué precauciones está tomando su equipo? No se lo pierdan. Muchas gracias por estar con nosotros. Legisladores estadounidenses culpan a China de promover activamente la epidemia de fentanilo que está ocurriendo en Estados Unidos. Un comité de la Cámara de Representantes de Estados Unidos hizo públicos los resultados de una investigación que revela incentivos de China para promover estas sustancias químicas mortales y cómo se beneficia de la crisis a expensas de vidas humanas.
Un nuevo informe dice que el Partido Comunista Chino o PSC está premiando a las empresas que producen los productos químicos para hacer algunos de los narcóticos ilegales más mortales del mundo. El informe procede del Comité Selecto de la Cámara de Representantes sobre el PSC. Una investigación del comité descubrió que el régimen chino otorga subvenciones y premios a empresas que trafican con materiales de fentanilo y otros narcóticos sintéticos desde 2018. Todas estas drogas no tienen uso legal establecido en ningún lugar del mundo y matan a decenas de miles de estadounidenses cada año. Esto tiene que parar. Tiene que parar ahora. No están cooperando con las fuerzas del orden. No están cerrando sitios web ni publicaciones que claramente venden fentanilo de China. Y están subsidiando todo esto a través de reembolso de impuestos. Si te pones a ver las fotos de las víctimas, realmente hay que detenerlo. China no solo está infiltrando esto a Estados Unidos, sino que al mismo tiempo están creando todas estas drogas asesinas. La investigación descubrió que casi todos los precursores de fentanilo del mundo proceden de China. Los cárteles de la droga mexicanos venden y trafican con estos productos químicos a Estados Unidos, principalmente a través de puertos de entrada en California. En muchos casos, las personas que consumen la droga no saben que se trata de fentanilo, porque está fabricada con la apariencia de analgésicos de venta con receta. Mi hermana y hermano fallecieron por envenenamiento con fentanilo. Mi hermana murió en 2019 y mi hermano en 2029. Mis dos hermanos. Ellos no pensaban que consumían fentanilo, creían que era paracetamol. No se trata de sobredosis. Cuando pides un remedio específico y te dan un veneno, no es una sobredosis, es envenenamiento. Estas drogas son homicidas, y eso es lo que le pasó a mi hijo. Los expertos recomiendan utilizar sanciones económicas y otras medidas contundentes para dejar de incentivar a las empresas chinas que producen fentanilo. Queda por ver cómo actuará el Congreso, ahora que este informe salió a la luz. Muchos expertos llevan años señalando que el régimen comunista chino aspira por todos los medios a reemplazar a Estados Unidos como primera potencia mundial y que para eso explota todas las vulnerabilidades de Occidente. Sobre esto no puedo hablar mucho por aquí, por YouTube, pero es importante no perder de vista las cosas de las que es capaz el Partido Comunista Chino. Así que les comparto este artículo aquí arriba o aquí abajo en la descripción del video que muestra cómo China está invirtiendo en tecnologías muy particulares para conseguir lo que quiere, entre ellas las que tienen que ver con el desarrollo nuclear e hipersónico. No se pierdan estas piezas del rompecabezas que solo podemos compartir de esta forma. Y recuerden que unos pocos minutos de lectura pueden ser una gran inversión de tiempo y de decisiones acertadas para el futuro. Irán atacó a Israel disparando más de 300 misiles durante el fin de semana. Ahora el mundo está respondiendo. Para Occidente las sanciones están sobre la mesa, pero algunos dicen que atacar las ventas de petróleo iraní puede resultar difícil si no se incluye a China. Funcionarios estadounidenses y europeos están discutiendo en Washington posibles respuestas a los ataques, pero el problema es que Irán ya es uno de los países más sancionados del mundo. En estos momentos, más de 3.600 sanciones pesan sobre su cabeza. Entonces, ¿qué más se puede hacer? Una opción es endurecer las sanciones contra las empresas chinas que compran petróleo a Irán. Beijing compra más del 90% de las exportaciones de petróleo de Irán, un salvavidas económico para el Estado Islámico ante las sanciones paralizantes. Pero para el gobierno de Biden, perseguir a China para reducir las ventas de petróleo de Irán podría resultar una medida arriesgada. En primer lugar, podría hacer subir los precios de la gasolina, lo que no es una situación ideal para Biden en un año electoral. También es probable que la medida enfurezca al régimen comunista chino, justo después de que Washington enviara a la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, y a otros funcionarios para reparar los tensos lazos entre Estados Unidos y China de los últimos meses. El presidente Biden dejó claro que Estados Unidos no se sumaría a ningún ataque israelí contra Irán. La prioridad es desescalar las tensiones para que el ataque no se convierta en otra guerra. Estados Unidos y la Unión Europea también tienen a China en la mira por las violaciones a los derechos humanos cometidas por el régimen comunista chino.
Nosotros llevamos años denunciando los crímenes de lesa humanidad que ocurren en China y desde un primer momento sufrimos penalidades en las grandes plataformas por contar esto que nadie se anima a contar debido a la gran cantidad de problemas que empiezan a recaer sobre quien se atreva a denunciarlo. Nosotros nos animamos, pero si hablo de esto por aquí, YouTube nos castigaría y no queremos perder el contacto con ustedes. Así que lo que puedo hacer es dejarles aquí arriba y aquí abajo un artículo e invitarlos a que lo lean para que puedan enterarse de las crueles injusticias que ocurren en China. En esta ocasión se trata de 3 abogados que fueron detenidos por el PSC, que tiene un gran historial de torturas e incluso asesinatos bajo encarcelamiento. En el Capitolio crece la presión sobre la administración Biden. La Cámara de Representantes aprobó el lunes un proyecto de ley destinado a restringir las ventas de petróleo iraní a China. Si se aprueba, prohibiría a las instituciones financieras estadounidenses tener cuentas de empresas chinas implicadas en las ventas de petróleo iraní. En esta votación, los sí son 383, los no son 11, 2/3 son afirmativos, se suspenden las normas. El proyecto de ley es aprobado y sin objeción la moción de reconsideración se pone sobre la mesa. La legislación se titula Ley de Sanciones Energéticas Irán-China 2023. Presentada por el republicano neoyorquino Mike Lawler, la ley pretende restringir las transacciones de productos petrolíferos entre instituciones financieras chinas y bancos iraníes sancionados. Según el proyecto de ley, Estados Unidos tiene que decidir anualmente si estas empresas chinas tomaron medidas que puedan hacer que sean sancionadas. Los antecedentes del proyecto de ley dicen que las exportaciones de crudo de Irán alcanzaron la asombrosa cifra de 1,5 millones de barriles diarios, y el 80% de estas ventas fueron a refinerías privadas chinas conocidas como teteras. El nuevo plan de sanciones recibió el apoyo unánime del Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes en noviembre pasado. No está claro si el proyecto de ley será aprobado por el Senado. Muchos legisladores demócratas temen que tras esto se disparen los precios del petróleo. Creo que informarse de verdad es más que solo conocer los hechos, es investigar, es buscar la verdad para ser libre. ¿Quieres saber más? ¿Quieres llegar a la fuente? Venga con nosotros al Descubierto, un programa donde no solo compartimos las noticias, sino que también vemos los hechos desde diferentes ángulos y de manera imparcial. Suscríbase gratuitamente a nuestro canal Al Descubierto y usted podrá tomar una decisión informada. Lo esperamos de lunes a viernes en YouTube y en Epoch TV, 19:30 hora del este. Los precios y la demanda de cobre están subiendo, pero China y Rusia parece que encontraron la manera de eludir impuestos sobre el metal. Según informaron fuentes de Reuters, logran eludir los impuestos triturando el alambre de cobre para que parezca chatarra. Esto permite tanto a los exportadores como a los importadores beneficiarse de las diferencias en los aranceles. La discrepancia en los datos de ventas corrobora aún más la supuesta práctica. Los datos de las aduanas chinas muestran que China compró mucha más chatarra de cobre a Rusia desde diciembre, mientras que las cifras rusas muestran que la cantidad de chatarra exportada a China fue insignificante. Rusia recurrió a China para sus exportaciones después de que Estados Unidos impusiera sanciones a Rusia por invadir Ucrania. En respuesta, Estados Unidos y la Unión Europea impusieron sanciones a empresas chinas por apoyar a Rusia. El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Mike Johnson, presentó una nueva propuesta para aprobar ayudas de guerra a Israel, Ucrania y Taiwán. Esto es lo que sabemos sobre el elaborado plan de ayuda. El presidente de la Cámara, Mike Johnson, se reunió el lunes con otros legisladores del Partido Republicano para exponer su estrategia con el fin de obtener la aprobación de la Cámara para el paquete de financiación. Johnson se enfrenta a una presión cada vez mayor para abordar la financiación a Israel y Ucrania, en medio del empeoramiento de la situación en ambos conflictos. Tenemos terroristas y tiranos y líderes terribles en todo el mundo como Putin y Xi. Y en Irak están observando para ver si Estados Unidos defenderá a sus aliados y nuestro propio interés en todo el mundo. Y lo haremos.
Ante la rebelión de los conservadores que se oponen ferozmente a la ayuda a Ucrania, Johnson dijo que presionará para que el paquete se debatiera en el Pleno de la Cámara de Representantes bajo una única regla de debate. El presidente de la Cámara tiene previsto votar por separado la ayuda a Ucrania, Israel y Taiwán, y varias propuestas de política exterior. La voluntad de mis colegas era votar estas medidas por separado y no mezclarlas como hizo el Senado. La ayuda estadounidense se vio retrasada por la negativa de Johnson a considerar un proyecto de ley bipartidista de $95.000 millones aprobado por el Senado en febrero, que incluía $14.000 millones para Israel y $60.000 millones para Ucrania. También se incluyeron miles de millones para reforzar a los aliados en el Indo-Pacífico, donde China se está volviendo más asertiva, y para ayuda humanitaria internacional. Johnson dijo que los nuevos proyectos de ley de la Cámara de Representantes proporcionan aproximadamente la misma cantidad de ayuda exterior que el proyecto del Senado, pero incluirían diferencias, entre ellas alguna ayuda en forma de préstamo. La representante Marjorie Taylor Greene dice que está firmemente en contra del plan en su versión actual. Esto es una estafa y la gente está harta. A la gente le importan los hechos. Los republicanos observarán un periodo de revisión de 72 horas del texto del proyecto antes de la votación. Johnson dijo que los votos para la aprobación podrían llegar a última hora del viernes. Washington está suscitando preocupación por los derechos de propiedad intelectual estadounidenses y las infracciones que se están produciendo en China. Así lo afirmó el martes la directora de la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos. Los titulares de derechos y los líderes empresariales de Estados Unidos siguen destacando los DPI como una de las principales preocupaciones en China y se enfrentan a importantes desafíos con las infracciones de los DPI. Ya se trate de la disuasión insuficiente de la infracción, los desafíos a las patentes relacionadas con productos farmacéuticos o la apropiación indebida de secretos comerciales. DPI significa Derechos de Propiedad Intelectual. El representante de Comercio de Estados Unidos considera a China un país de vigilancia prioritaria en su lista de preocupaciones en materia de DPI desde hace 10 años. Según una encuesta oficial realizada a muchas empresas estadounidenses, la violación de los DPI en China afecta a una amplia gama de sus negocios, entre ellas sus marcas, la reputación de sus productos y la pérdida de ventas, beneficios y licencias. Volviendo a las observaciones, la alta funcionaria estadounidense exige sanciones más severas para hacer frente a las infracciones. También subraya que, más allá de las empresas estadounidenses que operan en China, la infracción de los derechos de propiedad intelectual también afecta a otras empresas extranjeras. Alemania tomó una serie de medidas para evitar el espionaje en China. La prensa afirma que el canciller alemán Olaf Scholz está trabajando para evitar la vigilancia en su viaje a China. Su delegación llevó teléfonos desechables y la mayoría de los miembros dejó atrás sus ordenadores portátiles que pueden conectarse con las redes internas de Alemania. La Agencia de Seguridad alemana también recomendó a la delegación que se mantuviera alerta en todo momento y que nunca se olvidara ningún dispositivo importante, y agregó que los hoteles y sus cajas fuertes no son seguros. También se instó a la delegación a no utilizar cargadores de otras personas, ya que de lo contrario podrían robarles los datos de sus teléfonos u ordenadores portátiles. Tampoco hay que fiarse del Wi-Fi público que ofrece China. La Agencia de Seguridad alemana también advirtió a la delegación que sus conversaciones podrían ser vigiladas en cualquier momento, incluso en el interior de vehículos y dormitorios. Autoridades registran un aumento del más del 6.000% en el número de chinos que cruzan ilegalmente la frontera en comparación con hace solo 3 años. ¿Cómo afecta esta afluencia a la crisis migratoria e incluso a la seguridad nacional estadounidense? El Partido Comunista Chino hizo saber que Guam es un objetivo. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, presentó una serie de proyectos de ley de ayuda exterior junto con uno dirigido a TikTok. China afirma que su PBI creció más de un 5% en lo que va del año, en comparación con el año pasado, pero cálculos de internautas ponen en duda esta cifra. Muchas gracias por estar con nosotros.
Nuevas cifras revelan que la crisis fronteriza en Estados Unidos continúa agravándose. Los cruces ilegales de chinos experimentaron un aumento del más del 6.000% en comparación con hace 3 años. Miremos qué está pasando. Transcurridos 6 meses del año fiscal 2024, más de 24.000 ciudadanos chinos entraron ilegalmente en Estados Unidos. Esta cifra supera ya la del año fiscal 2023. Estas cifras solo representan a los que entraron ilegalmente atravesando los puertos de entrada. Teniendo en cuenta los que entraron por los puertos de entrada, se produjeron más de 40.000 encuentros. El aumento de los cruces ilegales de chinos suscita preocupación en el Capitolio. La mayoría de los inmigrantes ilegales son hombres adultos en edad militar, y a los legisladores les preocupa que puedan actuar como espías para Beijing. El mes pasado, un ciudadano chino fue detenido tras entrar en una base militar de California. Y no se trata solo de la frontera sur. La pequeña isla de Guam en el Pacífico también está viendo un aumento de ciudadanos chinos que entran ilegalmente, algo menos de 120 desde 2022. Algunos de ellos proceden de Saipan, una isla a solo un paseo en barco de Guam. Forma parte de un territorio estadounidense donde los ciudadanos chinos pueden entrar sin visado. Steve Lance, jefe de la oficina de NTD en Washington, D.C., habló con el congresista James Moylan de Guam sobre este asunto. Sabemos que el Partido Comunista Chino bautizó un misil con el nombre de Guam, el Guam Killer. Lo llaman. Guam tiene una enorme presencia militar estadounidense. Alberga una base naval, una base aérea y una instalación de guardacostas. El Partido Comunista Chino hizo saber que Guam es un objetivo. Si tenemos inmigrantes chinos ilegales llegando a Guam, eso es un problema. Y hay que ponerle fin. En la frontera sur, los problemas van más allá de los cruces ilegales de chinos, llegando hasta el fentanilo. Un nuevo informe de la Cámara afirma que China viene subvencionando a empresas que exportan fentanilo. De media, el fentanilo mata a más de 200 estadounidenses al día. La mayor parte de los precursores del fentanilo procede de China. Luego se prensa en píldoras en México y se trafica a Estados Unidos. En efecto, en un contexto de fuertes tensiones entre Estados Unidos y China, y sabiendo las malas intenciones que tiene el Partido Comunista Chino hacia Estados Unidos, es muy preocupante que se esté registrando esta invasión cada vez mayor en la frontera de ciudadanos chinos en edad de servicio militar. Recordemos que China lleva adelante una guerra sin restricciones contra Estados Unidos y se vale de cualquier medio para socavar al país y obtener victorias, muchas de las cuales no son tan evidentes. Este es un tema muy sensible del que no puedo hablar mucho por acá, pero saber de él es fundamental para comprender la maquinaria de guerra del régimen chino. Les voy a dejar un par de artículos aquí arriba o abajo en la descripción del video que los van a ayudar a entender más a fondo el peligro que corremos en Occidente debido a la gran variedad de infiltraciones chinas, que van desde aplicaciones celulares, entre ellas TikTok, una de las más populares del mundo, pasando por cámaras de vigilancia, grúas de puertos, hasta el acceso directo de presuntos espías chinos en bases militares, haciéndose pasar por turistas. Recuerden que unos pocos minutos de lectura de estos artículos pueden significar una gran inversión de tiempo y de seguridad para el futuro. A continuación veamos un análisis del plan del presidente de la Cámara de Representantes estadounidense, Mike Johnson, para vincular la ayuda exterior a un paquete con varias propuestas de política internacional, incluyendo una que significa decir adiós a la aplicación de videos TikTok si su propietario con sede en China no vende su participación. La Cámara se dispone a votar un proyecto de ley que obligaría a TikTok a desprenderse de su empresa matriz china o a ser prohibida en las tiendas de aplicaciones de Estados Unidos. Se incluye en un paquete de ayudas para Ucrania e Israel que se aprobará esta semana. En una publicación en X el miércoles por la noche, TikTok dijo: es lamentable que la Cámara de Representantes esté utilizando la excusa de una importante ayuda exterior y humanitaria para, una vez más, aprobar un proyecto de ley de prohibición que pisaría los derechos de libertad de expresión de 170 millones de estadounidenses, devastaría 7 millones de negocios y cerraría una plataforma. Una versión anterior del proyecto de ley sobre TikTok ya fue aprobada por la Cámara el mes pasado. El presidente Biden prometió que promulgaría la ley si llega a su despacho. Esto se produce en medio de una intensa presión ejercida por TikTok y sus 170 millones de usuarios en Estados Unidos sobre los legisladores del Capitolio para que se opongan a este proyecto de ley.
TikTok está bajo escrutinio porque la ley china exige que TikTok y otras empresas con sede en China entreguen los datos de los usuarios al régimen, lo que permite al Partido Comunista Chino acceder fácilmente a la información personal de los estadounidenses. La versión actual del proyecto de ley daría a ByteDance aproximadamente un año para vender TikTok o enfrentarse a la prohibición, informando desde Washington, D.C., NTD News. La cuestión es que TikTok es solo una de las aplicaciones chinas que causa preocupación, pero no es la única. Legisladores estadounidenses advirtieron de los peligros a los que se exponen los ciudadanos si también utilizan otras dos de ellas relacionadas con la moda. Les dejo aquí arriba o aquí abajo este artículo para que vean cuáles son estas dos aplicaciones. Sepan que la lectura de estos artículos que les comparto contribuyen a la seguridad de todos ustedes, porque van a ayudarlos a cuidar su información personal y a protegerlos de las amenazas de un régimen que no los quiere y que trata a su propia gente como ganado e incluso lucra con sus vidas, como demostramos en muchos informes. Así que no dejen de leerlos y también compartirlos con sus círculos cercanos. Al parecer, México está manteniendo a distancia a los fabricantes de automóviles chinos. Reuters cita a 13 funcionarios mexicanos anónimos que afirman que la presión de Estados Unidos está surtiendo efecto. La última reunión entre altos funcionarios mexicanos y un fabricante de automóviles chino tuvo lugar en enero. En la reunión, México se negó a ofrecer los mismos incentivos que concedió a los fabricantes de automóviles en el pasado, y dijo que no se reunirá con otros fabricantes de automóviles chinos en el corto plazo. Alrededor de 20 fabricantes de automóviles chinos venden ahora coches en México, pero ninguno de ellos tiene plantas en el país. Los vehículos chinos constituyen alrededor de un tercio de la oferta total de marcas en México. La presión del gobierno estadounidense se debe al temor de que los fabricantes de automóviles chinos pretendan utilizar a México como puerta trasera para vender coches eléctricos baratos en Estados Unidos sin pagar aranceles. Un portavoz de la Casa Blanca dijo recientemente que el presidente Biden no permitirá que los fabricantes de automóviles chinos inunden el mercado con vehículos que supongan una amenaza para la seguridad nacional. Estados Unidos advirtió a China de que no ayude a Rusia en su guerra en Ucrania. El Departamento de Estado dijo que cree que Beijing está asistiendo a Moscú en el aumento de su producción de defensa. Específicamente, la RPC está proporcionando a Rusia cantidades significativas de herramientas mecánicas, microelectrónica, óptica, vehículos aéreos no tripulados, tecnología de misiles de crucero y nitrocelulosa que Rusia utiliza para fabricar propulsores para armas. RPC son las siglas de República Popular China, el nombre formal del país. El portavoz añadió que Moscú sufrió importantes reveses debido a las sanciones de Occidente. Sin embargo, el apoyo de Beijing está permitiendo a Rusia continuar su guerra en Ucrania. Dijo que las herramientas y la tecnología de China están llenando lagunas críticas en la base industrial de defensa de Rusia. La advertencia se produce mientras los ministros de Asuntos Exteriores de los países del G7 se reúnen en Italia para comprometer su apoyo a Ucrania. Los países del G7 albergan algunas de las economías más ricas del mundo, como Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Francia, Alemania, Italia y Japón. El secretario de Estado estadounidense Antony Blinken visitará China la próxima semana. Se espera que plantee la cuestión del apoyo de China a Rusia durante su viaje. Estados Unidos ya habló con diplomáticos chinos y sancionó a empresas chinas. China dijo que su Producto Bruto Interno creció más de un 5% en el primer trimestre en relación con el año pasado. Pero, ¿hicieron bien las cuentas las autoridades chinas? El crecimiento de China, que supera las expectativas, parece una cifra gubernamental y no es de fiar. Ellos fijan sus objetivos. No es que el PBI sea un producto, el PBI es un insumo. Tienen que trabajar muy duro para lograr ese objetivo y hacer que las matemáticas funcionen y se pueda confiar en eso, entre otras cifras. Algunos internautas chinos hicieron sus propias cuentas, basándose en datos oficiales de este año y del anterior, y llegaron a una conclusión diferente. Sus cálculos muestran que el crecimiento del PBI de China en el primer trimestre es inferior al 4%, contrariamente al crecimiento superior al 5% anunciado por las autoridades. La economía china sigue aletargada y el sector inmobiliario parece atrapado en una recesión. La inversión extranjera en el país
también se redujo casi un 20% a principios de este año en comparación con el año pasado. El presidente Biden pide triplicar los aranceles sobre el acero y el aluminio chinos. Ocurre mientras redobla sus esfuerzos por atraer a los votantes de Pensilvania, un estado clave en la batalla electoral. Le pido que considere triplicar los aranceles tanto para las importaciones de acero como para las de aluminio procedentes de China. Florida da un paso adelante en la batalla contra el comunismo. El gobernador Ron DeSantis se promulgó una ley para educar a los estudiantes sobre los peligros del comunismo. Y se reanudan las conversaciones militares entre Washington y Beijing tras 17 meses de interrupción. El secretario de Defensa estadounidense Lloyd Austin habló por teléfono con su homólogo chino. ¿Qué hay en la agenda? Muchas gracias por estar con nosotros. El enfrentamiento electoral de 2024 empieza a calentarse. El presidente Biden pidió nuevos aranceles para China mientras se dirigía a los trabajadores del acero en Pensilvania, un estado clave. Ocurre mientras el expresidente Trump se enfrenta a un juicio penal en Nueva York. Veamos los detalles. Hablando en el corazón de la industria siderúrgica de Estados Unidos, el presidente Biden hizo una promesa a los miembros de la Unión de Trabajadores del Acero, el mayor sindicato industrial de Estados Unidos. Ahora mismo mi representante comercial de Estados Unidos está investigando las prácticas comerciales del gobierno chino en relación con el acero y el aluminio. Si esa investigación confirma estas prácticas comerciales anticompetitivas, entonces le estoy pidiendo que considere triplicar las tasas arancelarias tanto para las importaciones de acero como para las importaciones de aluminio de China. Esto se produce mientras Biden intenta ganarse a los votantes de Pensilvania en la campaña electoral. El estado disputado resultaría crucial en la carrera a la Casa Blanca de 2024. Biden venció allí a Trump por solo un 1% hace 4 años. Mientras tanto, Trump se encuentra en Nueva York para asistir a su juicio por suplantación de identidad. El expresidente dijo que impondría un arancel del 10% a todos los productos extranjeros, además de un arancel de 60% a las importaciones chinas. China fabrica más de la mitad del acero y el aluminio del mundo, y es difícil competir con los productos chinos. Se venden mucho más baratos que los productos rivales extranjeros debido a las subvenciones estatales. La administración dijo que los aranceles no afectarían mucho a la inflación, ya que Estados Unidos solo importa de China el 0,6% de su acero. Riley Walters es investigador del Instituto Hudson. Dijo que el anuncio de Biden es de naturaleza política. Puede pedir que se triplique, puede pedir que se cuadruplique. Podemos aumentarlo 10 veces. Realmente no va a importar mucho al final del día, porque lo usamos muy poco. Biden también ordenó a sus ayudantes que trabajaran con México para que China no pudiera eludir los aranceles estadounidenses vendiendo a Estados Unidos a través de la frontera sur. La principal asesora comercial estadounidense, Katherine Tai, va a iniciar una investigación sobre las prácticas desleales de la industria naval china a raíz de las peticiones de la Unión de Trabajadores del Acero. En la batalla electoral para los ciudadanos estadounidenses resultan cada vez más importantes las disposiciones que los candidatos presidenciales tomen hacia China, dada la agresividad del régimen chino y sus intenciones de suplantar a Estados Unidos. Pero al mismo tiempo China es un componente importante de la economía estadounidense y del balance geopolítico, y es muy agresiva con quienes se atreven a denunciarla o restringirla. Incluso muchos medios de comunicación son pagados por China, viven de anuncios chinos o están condicionados con tal de estar presentes en el mercado chino. Y todo esto hace que los crímenes del régimen chino y sus intentos de exportar su censura y persecuciones a otros países sea muy poco denunciado por la prensa. Pero todo esto no ocurre con The Epoch Times, en nuestro medio hermano. Así que si quieren comprender a fondo a China en el contexto mundial y local, los invito a ingresar a su página web, suscribirse y navegarla. La información que podrán encontrar ahí no está en ningún otro medio. Les dejo aquí arriba o aquí abajo un link con el acceso directo y les recomiendo que lo guarden entre los favoritos de su navegador. Es una fuente de noticias confiable. Florida da un golpe a la influencia comunista que se extiende en Estados Unidos, educando a las próximas generaciones.
El gobernador Ron DeSantis promulgó el miércoles un proyecto de ley. Exigirá a las escuelas públicas de Florida que eduquen a los estudiantes sobre la historia y los peligros del comunismo, tanto en Estados Unidos como en otros países. Vamos a decir la verdad sobre el número de muertos sin precedentes del siglo XX a manos de la tiranía comunista. 100 millones de muertos a manos de los regímenes comunistas que se extienden desde China hasta la Unión Soviética y Cuba. El mandato entrará en vigor en el año académico 2026. Y Florida no es el único estado que comprende la maldad que hay detrás del comunismo. Idaho también promulgó una ley para garantizar que sus residentes no sean engañados por el Partido Comunista Chino y sean cómplices, sin saberlo, de la sustracción forzada de órganos a personas vivas. Este tema, el de las sustracciones forzadas de órganos que ocurre en China, es uno de los temas más censurados y menos denunciados por los medios desde que fue descubierto. Como comprenderán, por esta plataforma, por YouTube, no puedo hablar mucho sobre ello, pero les dejo aquí arriba o aquí abajo en la descripción del video un artículo que habla en detalle sobre este crimen patrocinado por el Estado chino. Tomar conciencia de esta atrocidad es clave para entender hasta dónde llega la falta de escrúpulos de los gobernantes de China. No dejen de leerlo. Recuerden que unos pocos minutos de lectura pueden ser una gran inversión en tiempo futuro. ¿Cómo puede defenderse Estados Unidos de la guerra política del Partido Comunista Chino? El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes intentó averiguarlo en una audiencia este miércoles. Se trata de arrojar luz sobre las tácticas de infiltración del PSC y buscar soluciones que los organismos estadounidenses puedan utilizar para contrarrestarlas. El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes está investigando la nefasta influencia del régimen chino en Estados Unidos. El objetivo es detener lo que llaman una amplia campaña de guerra política. Los congresistas y un grupo de expertos se adentraron en áreas como la educación, donde el Partido Comunista Chino creó las llamadas escuelas e institutos Confucio, desde las enseñanzas preescolares hasta la universidad, para difundir la propaganda del partido y alabar el comunismo. Otros temas fueron los intentos del régimen chino de sabotear la agricultura, la tecnología y los negocios estadounidenses, llegando incluso a amenazar a la diáspora china. Está ocurriendo una represión transnacional. En la audiencia discutimos sobre eso y sobre la persecución a disidentes y críticos por parte del régimen chino. También persiguen a tibetanos, uigures y otras minorías, como los hongkoneses que viven en Estados Unidos. Desde hace años China, o el PSC, pretende ser nuestro amigo mientras al mismo tiempo socava todas nuestras instituciones. La compañía de danza clásica china Shenyun, con sede en Nueva York, también lleva mucho tiempo siendo el blanco de ataques del régimen chino, porque muestra cómo era China antes del comunismo. Además, muchos de los artistas de esta compañía practican Falun Gong, una disciplina espiritual basada en la verdad, la compasión y la tolerancia, que es perseguida por el Partido Comunista Chino. Hay teatros que recibieron mails con amenazas de bombas y tiroteos si no cancelaban funciones de Shenyun. Shenyun también reportó múltiples incidentes donde las llantas de sus autobuses fueron dañadas. Francamente, se trata de actos criminales realizados por un gobierno extranjero a nuestra gente y en nuestro suelo. Esto es algo que debe priorizarse con responsabilidades en las relaciones internacionales con la RPC, en lugar de encogerse de hombros y pasarlo para después. Usan a nuestra prensa. Un buen ejemplo son los ataques a Falun Gong. Básicamente tratan de convencer a todo el ambiente académico universitario de Estados Unidos de que son una secta, y hacen lo mismo en nuestro ambiente mediático. Entonces, ellos actúan controlando nuestras narrativas. Usted está diciendo que no son una secta. Pienso que solo es un grupo de personas disidentes del régimen comunista chino. Sí, estoy de acuerdo con usted. Y tienen un buen grupo de danza, sus rutinas son muy buenas. El comité continuará exponiendo y combatiendo la amenaza del régimen chino a la seguridad nacional. Informando desde Washington, D.C., Jack Bradley, NTD News.
Las agresiones chinas están aumentando las tensiones militares en el Indo-Pacífico. Los ministros de Defensa de Estados Unidos y China acaban de hablar por teléfono por primera vez en más de un año y medio. El secretario de prensa del Pentágono ofreció más detalles este domingo. También se subrayó la importancia del respeto en alta mar, la libertad de navegación garantizada por el derecho internacional, especialmente en el Mar del Sur de China, y se reiteró que Estados Unidos seguirá volando, navegando y operando de forma segura y responsable allí donde lo permita el derecho internacional. Horas después de las conversaciones, la Armada estadounidense envió un avión militar a través del estrecho de Taiwán, señalando que el avión transitó por espacio aéreo internacional. Pero la maniobra provocó a Beijing y la Marina china envió un grupo de cazas para vigilar el paso del avión estadounidense. China considera que los aviones y barcos militares extranjeros que transitan por aguas internacionales o por el espacio aéreo cercano a China o Taiwán suponen un desafío a la soberanía de Beijing. El Partido Comunista Chino considera a Taiwán como territorio propio, aunque nunca gobernó ni poseyó la isla. A pesar de las agresivas acciones de Pekín, el presidente Biden se comprometió hace 5 días a apoyar a Japón y Filipinas en sus disputas territoriales con China. El jefe de defensa estadounidense subrayó que el Pentágono quiere mantener la comunicación con los militares de Beijing. Ocurre después de que China interrumpiera las conversaciones entre militares en los años anteriores debido a las elevadas tensiones. En 2022, China se negó a hablar con el Pentágono en señal de protesta tras el viaje de la entonces presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, a Taiwán. China también rechazó otra solicitud de comunicación del Pentágono después de que Estados Unidos derribara un supuesto globo espía chino en febrero del año pasado, después de que volara a través de todo el país. Las elecciones en las Islas Salomón están siendo seguidas de cerca por Estados Unidos, China y Australia. Washington y Beijing vienen compitiendo por influencia en la zona, ya que se encuentra en un lugar estratégico a 1.600 kilómetros de la costa de Australia. En 2022, un pacto de seguridad entre China y las Islas Salomón hizo saltar las alarmas en Occidente, desatando la preocupación por la instalación de una posible base militar china frente a la costa australiana. Un votante de las Islas Salomón también expresó su preocupación. El hecho de que no sepamos realmente el contenido del pacto de seguridad sigue siendo un gran interrogante para mí, sí. Bajo el mandato del actual primer ministro, las Islas Salomón cortaron lazos con Taiwán y en su lugar reconocieron a China, lo que se suma al acuerdo de seguridad con China. Beijing aportó decenas de millones de dólares a un fondo de desarrollo utilizado por los políticos de las Islas Salomón. Los críticos acusan al PSC de utilizarlo como fondo de enriquecimiento para favorecer a los políticos. Si es reelegido, el actual primer ministro de las Islas Salomón prometió reforzar los lazos con China. Y eso es todo por hoy en China en Foco. Muchas gracias por acompañarnos y por favor no olviden poner me gusta en nuestros videos y suscribirse a nuestro canal para recibir actualizaciones de lunes a viernes. Y por favor también tengan en cuenta los artículos que les recomiendo en nuestros videos para poder comprender un panorama completo de China. Esto que contamos a través de estos artículos no lo puedo decir por aquí por YouTube porque nos censurarían. Así que no dejen de leerlos. Recuerden, una inversión de pocos minutos de lectura hoy en día puede resultar una gran inversión de tiempo futuro.